Ok, dejemos las cosas como están. Bien, hemos leído este verso y quiero hacerles memoria de que la palabra dice que las cosas que se escribieron fue para nuestro consejo, para que no caigamos nosotros en semejante estado de desobediencia o de incredulidad que cayó Israel. Esta fue una sentencia que le fue dada al pueblo judío y que fue cumplida, por supuesto, por causa de lo que pasó. Todos ustedes saben que el pueblo de Israel sufrió muchas cosas y no aprendían. Salían de una y caían en la otra, hasta que finalmente fueron echados de su tierra, anduvieron por el mundo y nunca más sacerdocio, se olvidaron de la ley y los hijos de Israel en el mundo han sufrido lo indescifrable. Pero tomando como esencia su vida, lo que pasó. Vamos a hablar un poco de esto, porque nosotros somos llamados el Israel espiritual, el pueblo de Dios. Y lo que le faltó a Israel fue entendimiento. Entendimiento es más que conocimiento. O sea, el entendimiento de Dios es la vida del creyente. Si le falta entendimiento, el creyente perece. No puede oficiar como sacerdote, es decir, no puede interceder con sabiduría. Y a la postre va a traer a su familia ruina y miseria espiritual por la falta de entendimiento. Porque entendimiento, conocimiento de Dios, no es información académica ni religiosa. Es la experiencia de llegar a conocer el sentir de Dios en sus principios escritos. Conocimiento o entendimiento es ir más allá de la letra, a la vivencia de la palabra, porque es fijada en su vida. Cuando las leyes de Dios son impresas en la mente y el corazón. Por eso el Señor dijo, las imprimiré, las esculpiré, dice una versión. Y una de las declaraciones del ruego que Dios le hizo a Israel, antes de semejante caída que tuvieron, que fueron esparcidos y echados de su tierra y perdieron todo, Dios les había dado una palabra a través del rey David. Y quiero que ojalá esa palabra quede muy grabada en su mente, porque el tema de nuestra enseñanza hoy es, no seáis como el mulo. En el libro de los Salmos, Salmo 32, dice el Señor, no seáis sin entendimiento, como el caballo o el mulo, que han de ser sujetados con cabestro y freno, para que se acerquen a ti. Muchos dolores sufre el impío, pero el constante amor del Eterno rodea al que confía en él. Ahora bien, Dios, cuando miramos la palabra y su creación, Dios fue tan responsable con nuestras vidas, pero supremamente responsable, que no alcanzamos a considerar el valor de esa responsabilidad, porque nos dio todo, absolutamente nos dio todo para que seamos felices y vivamos en éxito.
Lo que necesita el hombre, lo que necesita el creyente para ser feliz y tener éxito, Dios se lo dio. Es en el transcurso de la vida del creyente que no echa mano de lo que Dios le dio, lo pierde y empieza a vivir una vida de angustia y desesperación. De hecho, la comparación que hace el Señor, no seas como el mulo, pues es muy fuerte, la verdad. Pero la realidad es clara. Hay personas muy obstinadas que no desean aprender ni cambiar. Y tienen muchos dolores y sufrimientos en el camino de la fe. Son esas personas creyentes que van de golpe en golpe, pero por sí mismos no aprenden. Siguen el camino torcido y el corazón entenebrecido por el pecado. Son creyentes, pero no aprenden la lección. No entregan su voluntad a Dios. Aprenden a leer la Biblia, aprenden a cantar, aprenden a orar, aprenden muchas cosas, pero todo es un sistema religioso. No se dejan enseñar, ni quieren aprender. Es decir, son faltos de entendimiento. ¿Alguna vez han visto cómo quiebran la voluntad y la obstinación de una mula? Tal vez la mayoría son citadinos. Solamente las personas que han tenido el privilegio de moverse por el campo donde existen estos animales para montar, para cargar, para todos los oficios, ve esta situación y entenderá este verso a la realidad de lo que él dice. Pero sería bueno verlo, porque se aprendería mucho sobre este verso de la palabra. Hay una gran pregunta que tenemos que ver. La mula siempre se trata con recelo. Siempre se le trata con desconfianza. Nunca se le arrima por la parte de atrás, sino siempre por el frente. A la mula siempre se le pone la carga más pesada. Generalmente, un caballo se le ponen 250 libras de peso para cargar. A una mula se le meten 350 libras. Y usted pregunta, ¿por qué a ese animal de esto se le mete más carga? Se le tiene más desconfianza y todo esto. ¿Por qué? Pues la respuesta se encierra por ser mula. Por eso es. Pero ¿qué es lo que pasa con una mula? Que no se somete. Ella no entiende. Ella es obstinada. Y por eso es que ella necesita tener mucho más peso para que la ponga en su lugar. Si le ponen menos peso y la ponen en el camino, empieza a brincar y a corcovear hasta que bota la carga. Por eso tienen que ponerle tal peso, de tal manera que no pueda hacerlo, y ahí ella se siente tranquila y sigue caminando. Y trabaja. Pues esto fue lo que dijo el Señor. No seáis como la mula. Ahora bien, la razón para la obstinación se debe al corazón endurecido y el entendimiento cegado. La mula no tiene entendimiento. Y eso fue lo que hizo el pecado en la vida del ser humano. Dañó el entendimiento. El Salmo 107, lo llega alguna vez usted a leer todo, no por leerlo, ¿no?
sino que ya como creyente de gracia, como creyente de años en esta palabra, como creyente que tiene entendimiento, que es sabio, que ya se detiene a mirar. Si va a leer un verso de estos, va a darse cuenta cómo el pueblo de Israel era de obstinado y rebelde. Y aunque sufrían, no aprendían, ni se volvían de sus malos caminos. Una y otra vez caían en miseria y en dolor. Esa fue la vida siempre de Israel. Ahora, hay creyentes que siempre les va mal donde quiera que vayan. Siempre se encuentran con la gente que los trata mal. En cualquier empleo donde van encuentran el aguijón que los trata mal o que los odia y los desprecia. En los oficios les ponen a hacer lo más pesado, lo más difícil, lo más despreciable que ellos quieren. Pero ¿sabe usted que esas personas nunca se preguntan por qué a mí me pasa esto? ¿Dónde está el error? ¿Dónde está la falla? Nunca se lo preguntan. Estas personas que son obstinadas, que no tienen entendimiento, que no aprenden, ellos quieren que todo alrededor de ellos cambie. Que cambie el jefe, que cambie el manager, que cambien sus compañeros, que cambien las personas que le rodean. Ellos quieren que todo alrededor cambie, pero ellos no quieren cambiar. Ellos quieren seguir viviendo la misma vida de siempre. Esa es la vida del obstinado. Y por eso sufren. Nuestro Dios Adonai, Él quiere que usted tenga entendimiento. Es decir, que llegue a conocerlo, que lo entienda. Pero usted conocerá y entenderá de Dios solo aquello que Él mismo le revele. Lo que ya nos cerró la puerta de que no llega a conocerle en esta medida que Dios quiere que le conozca. Usted no le conoce ni a través del seminario, ni a través del estudio, ni a través de las enciclopedias, ni a través de los libros. No. Usted le conoce a través de una consagración, de una entrega, de una dedicación a Dios. Porque este conocimiento o este entendimiento solo viene directo de Dios. Pero eso, usted sabe, vuelvo y se lo digo, no se consigue en estudio, sino en una relación íntima y personal con Dios. Entonces, Adonai dice tres cosas que Él quiere que estén en usted, que usted llegue a tener. Y yo le voy a explicar estas tres cosas. Yo sé que solamente hoy voy a tocar una. Pero vamos a mirar estas tres cosas que Dios quiere que usted tenga para que usted no sea como una mula, para que no le vaya mal donde quiera que va, para que cambie la vida. En el verso 32, el Salmo 32, verso 8, dice el Señor, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Estas son las tres cosas que si el tiempo nos da, se las quisiera enseñar. Pero esta noche vamos a tomar la primera. Te haré entender, o sea, te daré entendimiento. Te haré entender por qué las cosas no salen bien. ¿Por qué siempre las cosas me salen mal? Este querer de Dios realmente es para con aquellos que se apropian del perdón. Que se ven como Dios los ve, santos y perfectos. Y esto tiene un gran significado. ¿Qué es apropiarse del perdón? Apropiarse del perdón significa empezar a vivirlo, es decir, no volver a hacer lo que antes hacía.
Así de sencillo. Eso es lo que es apropiarse del perdón. No volver a hacer aquello por el cual fue perdonado. Porque si lo vuelve a hacer significa que no se ha apropiado del perdón. No lo entiende, no lo conoce. Y la persona que se apropia del perdón, entonces ve como Dios ve. Se ve santo y se ve perfecto. Esta es la persona que quiere salir adelante, que no quiere seguir enfrascada en una situación difícil y espantosa para su vida. La palabra dice, el principio del conocimiento es el temor a Adonai. Temor a Dios. ¿Por qué una persona falla? ¿Por qué una persona peca y peca y peca? Y lo hace una y lo hace otra y lo hace otra. Porque no tiene temor de Dios. Y el principio del conocimiento, del entendimiento, es el temor a Adonai. Buen entendimiento tienen todos los que practican su mandamiento. ¿Cómo puedo tener yo el entendimiento de Dios? Practicando sus principios. Porque si a conciencia los violo, paso por alto los principios de Dios, a sabiendas de cuáles son, entonces no voy a alcanzar el entendimiento que Dios quiere que yo tenga, o que yo pueda alcanzar a tener. Y si no tengo el entendimiento, voy a perecer en el camino. Voy a traer aflicción a mi vida, aflicción a mi matrimonio, aflicción a mi familia y aflicción en todo lugar donde yo me encuentre. Porque no tengo entendimiento. Salmo 111, verso 10 es muy claro en eso. Ahora, la manera entonces como llegamos al entendimiento de Dios es que temamos a Él. Y esto no es miedo, es temor, que es diferente. Ya ustedes saben distinguir entre miedo y temor. Una de las maneras de temer a Adonai es practicar sus principios, vivir su palabra. Usted no abandona el mal porque es creyente. O sea, usted no deja de pecar porque es creyente, sino que usted dejó de hacerlo porque usted tiene temor de Dios. Respeta a Dios en su vida, porque su vida vino a ser templo y morada de Dios. Y por respeto a Dios que está en su vida, usted no hace maldades. El apóstol Pablo le habla a los corintios y le dice, usted no anda en fornicación, usted no anda en adulterio, usted no anda en borrachera, usted no anda en maldiciones, usted no anda en esto, y señala un poco de cosas por respeto al Dios que está en su vida. Pero cuando no lo respeta, no lo ama, cuando no le teme, cuando no lo honra, entonces hace eso. Así que cualquiera que dice, yo amo a Dios, pero hace el mal, se está engañando a sí mismo, porque es una mentira. La verdadera vida del creyente es de seguridad y de confianza por causa de su promesa. Así que no depende del hombre ni de su esfuerzo, sino de la misericordia de Adonai. Practicar los principios de Dios te traen paz, felicidad siempre. Entonces aquí debe de saber su compromiso. Él dijo, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré. Ya que si yo quiero servir a Dios, amar a Dios, yo tengo que tener una disposición de ser enseñado. Cuando usted va a una repostería a trabajar, usted tiene que someterse a la enseñanza que le dan. Cuando empezamos a estudiar tenemos que someternos a la enseñanza que se da. Si no, no aprende nada.
Entonces se dará cuenta que la persona es obstinada. Viene a la iglesia, Dios lo trae a la iglesia, pero por obstinación quiere hacer las cosas como Él quiere. Y no como Dios dice. Y ahí es donde empieza su sufrimiento y su angustia día tras día. Y la verdadera enseñanza es la que viene de Dios, no la que viene del mundo natural. Puedes meterte meses en las enciclopedias, en los diccionarios, en lo que sea, métete en el seminario que sea y hasta graduarse en eso, pero no tiene el conocimiento de Dios. Tiene información de la religión y de las cosas, pero no tendrá el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios viene de una relación íntima y profunda con Dios. Así que tiene que desearlo en oración y recibirlo en la enseñanza. Y bien, en la enseñanza. Yo quiero ser un cirujano. Yo no puedo ir a la librería y comprarme los libros de operaciones y de todo eso y traerlo a estudiar en la casa. No, yo tengo que ir a un lugar y someterme a la enseñanza de los maestros para aprender. Creyente tiene que saber que para ser un creyente para Dios tú no puedes ir y comprarte una Biblia y ponerse a leerla de pasta a pasta y comprar libros y que ya con eso llegó. No, la palabra dice que tiene que ser enseñado. Y ahí es donde empieza a quebrarse el orgullo, la jactancia, la soberbia, la obstinación, hasta que aprenda a aprender. Y el que aprende a aprender es porque ha aprendido primero a desaprender lo malo que he recibido para empezar a aprender lo que Dios quiere enseñarle. Vamos a meditar un poquito sobre lo que es el entendimiento, o en ciertas palabras se confunde mucho con conocimiento, pero el conocimiento de conocer a Dios, no el conocimiento de saber cosas. Como pueden ver, la palabra tiene varias advertencias. Por lo menos dice, es haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. ¿Qué quiere decir eso? Que para yo agradar a Dios es lo que Él hace en mí que le agrada a Él. No lo que yo por naturaleza como ser humano y carnal quiera hacer, sino lo que Él da a mí para hacer. Entonces tiene que preguntarse una cosa, cuando yo hago algo para Dios, ¿de dónde procede lo que yo hago? ¿De mi esfuerzo, de mi sacrificio, de mi propio yo, o lo que yo estoy dando a Dios procede de Dios? Son preguntas que tiene que hacérsela cada creyente para entender que es necesario comprender este pasaje de la palabra, es haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Vuelvo a decirle, este entender no se consigue en estudio de teología ni en seminario. No está en los libros ni en las exégesis, está en Dios. Y hay una diferencia inclusive entre lo que es comprender y entender. Sin embargo, aunque la persona pueda comprender básicamente lo que se ha dicho o lo que se le ha dicho, el entendimiento que viene de Dios es capaz de ir más allá de una simple comprensión. O sea, que el entender de Dios va más allá. Ya ustedes a lo mejor me habrán puesto un apodo, el pastor del más allá, porque siempre hablo de ir más allá de la experiencia que usted ha tenido. Y es lo que a Dios gracias fue el desafío que yo recibí y es lo que me ha hecho experimentar cosas todavía mucho más allá. Entonces, obtiene el verdadero significado y el sentido del mensaje con la capacidad de evaluarlo, beneficiarse de él y saber la acción que el mensaje exige. Muchos comprenden la enseñanza que damos,
pero pocos le entienden. Porque su entendimiento no está desarrollado en la relación con Dios. Entonces siguen igual. Gente que tiene, bueno, 20,000 mensajes en una libreta. 20,000 mensajes en CD. Y ningún mensaje en su vida. Esa es la diferencia entre tener un conocimiento y tener entendimiento de Dios. Cada libro que hemos escrito de gracia explica ciertos principios de Dios. Es decir, que muchos reciben solamente la enseñanza en el cerebro, pero no en el espíritu. Por eso no pueden cambiar, porque no opera. Y la fuente del entendimiento es Adonai. En el hebreo, entendimiento quiere decir cordura. Cordura. Una persona que discierne lo que hace. Conoce el mal que puede hacer para no hacerlo. Conoce el bien que puede hacer para hacerlo. Sabe retribuir. Sabe ser fiel. Tiene cordura. Tiene inteligencia. Es más que la mula. Tiene inteligencia. Quiero llevar una vida más tranquila y feliz. La veo en los principios de Dios. Y tiene éxito. Porque la práctica de los principios de Dios producen como tal éxito en la vida. Yahvé es la fuente del entendimiento y el ejemplo supremo de su uso. Ahora mire usted que las cosas inanimadas dentro del concepto teológico inanimado, pero no es así. ¿Cómo opera la palabra en todos los aspectos? El entendimiento de Dios se manifiesta en la espléndida coordinación y manera como funciona el universo. Tienen el curso fijo y no se extravían. El sol siempre nace por el oriente y se oculta por el poniente. Y a estas horas de la noche, usted puede preguntarle a alguien, ¿y por dónde sale esto? ¿Quién sabe por dónde saldrá porque se ocultó? No sé por qué la irá a salir. Usted no va a decir así. Dice, sale por el oriente. Y cuando sale allá le pregunta, ¿y por dónde se va a ocultar? ¿Quién sabe? Porque está ahí, ¿quién sabe? Dice, para allá o se devolverá. No, 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 no. Él tiene su curso y usted sabe, dice, se oculta por el poniente. Porque a él le fue dado una palabra, un principio. Y el sol y la luna viven en esos principios de Dios, como el principio de la tierra. Estar ese giro que está haciendo y nunca se para. Si se acercaran más al sol, nos quemaríamos. Si se alejara, nos enfriaríamos, pero se mantiene en la distancia necesaria que le fue dada. Es decir, que la naturaleza del universo está sometida a la palabra y por eso no vemos esos estados catastróficos que pudieran suceder al violar los principios de Dios. Los estados catastróficos los vemos es en el hombre que se acostumbró a violar los principios de Dios. Esa es la triste realidad. Entonces, cada creación desempeña un propósito particular y armonioso, sin ningún conflicto, ni problema, dice el Salmo 136. Mire, Dios ha dado a los animales entendimiento intuitivo. A cada uno según su género. Y actúan o se conducen de acuerdo al parámetro que le fueron dados. Si mira el Salmo 104, lo dice. Salmo 104. Dice, envía las tinieblas y cae la noche. Entonces corretean las bestias de la selva. ¿Por qué por la noche? Porque fueron puestas para eso, para la noche. Los leoncillos rugen tras la presa para buscar de Dios su comida. Sale el sol, se retiran.
y se echan en sus cuevas y salen los animales del día. Eso es una norma que no se viola. Siempre está. Porque fueron principios que le fueron dados y los viven y no hay desorden. El desorden está en el hombre que viola los principios de Dios. Ahora, a pesar de los estudios que se han realizado y del orgullo que tienen tanto de llamarse, pues, lo más alto de científicos a lo largo de la historia, hay muchos fenómenos y ciclos que funcionan según las leyes divinas que todavía se escapan de la plena comprensión del hombre. No todas las cosas le entienden. En el libro de Job, el capítulo 38, Dios hace notar eso. Hay muchas cosas que el hombre no las entiende ni las sabe. Por lo menos, él hace una pregunta. ¿Cuál es el camino a la morada de la luz? Eso no lo sabe nadie. ¿Dónde está el lugar de las tinieblas? Tampoco lo saben. Hay un número de preguntas allí que el hombre no puede explicar. Los científicos de mayor altura están graduados en la suposición y en la teoría. Ahí se gradúan, no en una realidad. Yo supongo y lanzan una teoría, pero no es una verdad. Ahora, Adonai se refiere al entender las cosas más allá de la letra. Llegar a entender el sentido por el cual fue dicho o por el cual fue escrito el principio establecido. Ese entendimiento, vuelvo a decirle, no está en los libros de teología, ni en los seminarios. Está en una relación con el Espíritu de Dios. Es un don del Espíritu Santo para comprender la palabra salida de la boca de Dios y profundizar en sus verdades reveladas. Entendimiento. Por eso oirá siempre a los científicos hablar de eso. Y negar lo que no entienden. La razón para no entender es porque el Dios de este siglo cegó el entendimiento. ¿Y cuál es el Dios de este siglo que cegó el entendimiento? Porque la Escritura dice ya en 2 de Corintios 4, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de la gloria de Yahshua, el cual es la imagen de Dios. Pero para la humanidad que se le cegue el entendimiento y que no pueden entender, es los que tienen el Dios de la religión. Hay gente que tiene la religión por encima de Dios. Esta fue la religión que practicaron mis bisabuelos, mis abuelos, mi papá y mis hermanos, y será la que yo voy, la que voy a morir, aunque le digan, pero hay un amor de Dios profundo y más grande que la religión. No, mi religión, porque su Dios es la religión. Entonces les ciega el entendimiento que no pueden entender el evangelio. Otros es el dinero. Sus ojos están puestos en cómo conseguir dinero. Por eso a veces se salen de los parámetros de la verdad y se meten en tremendos líos y problemas, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Su Dios es el dinero. Y el que le sirve al dinero y tiene eso en su mente todo el día, todo el tiempo, y vive por eso y trabaja por eso y existe por eso, es una persona que no puede compartir el amor de Dios, porque escrito está, no podemos servir a Dios y al dinero. Pero hay otros que también su Dios es el placer. El placer. ¿Y de dónde está el placer? En ese mundo de diversión, en ese mundo perdido, en ese mundo pagano, en ese mundo adúltero, en ese mundo pervertido, en ese mundo infiel, desenfrenado, en ese mundo de la carne. Para muchos ese es su Dios.
Entonces no pueden entender. Entonces algunos vienen a la iglesia y dicen, pero yo escucho el sermón y trato de entenderlo, pero yo no sé qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa? Que el placer del mundo está más metido en su corazón y eso impide. Tengo un vaso totalmente lleno, a ver si le puede echar una gota más. No puede, porque se derrama. Si está llena su vida de algo diferente a Dios, no puede echarle más nada. Tiene que vaciarse completamente. Otras veces es la ciencia. Entonces, el entendimiento de Dios es sencillo, pero hay que pagar un precio. El precio de vaciarse de lo suyo y aceptar lo de Dios. Cuando una persona ha sido instruida antes por la religión, las personas quedan atrofiadas por ese sistema y a veces por su pasado. Hasta que la gracia de Dios viene y los liberta y los sana. Debe deshacerse de todo aquello que viene de la religión y que viene del mundo. Por ejemplo, un cirujano natural, cuando ya se complementa y se gradúa, un cirujano natural, le es difícil creer en los milagros de Dios. Él no puede creer cómo Dios extirpa un tumor del cerebro, si ellos saben que toca abrir el cerebro y sacar el tumor. Es que va a pasar, ¿cómo Dios quita ese tumor? No, no lo explican. Entonces no lo creen. No pueden creerlo. Un psicólogo natural que se gradúa, le es difícil aceptar que Dios puede renovar la mente de una persona. Porque como no conocen que Dios es el creador, entonces les es difícil ver los milagros de Dios en su vida. Su entendimiento está embotado. ¿Y cómo se abre el entendimiento? Si ustedes miran el libro de Lucas, hay una expresión, me llama mucho la atención. Los discípulos caminaron 3 años con Yahshua. Vivían con él. Donde quiera que él iba, ellos lo acompañaban. Siempre, siempre estaban con él. Y es después de 3 años que dice la escritura, allá en Lucas 24, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Entonces les abrió el entendimiento. Quiere decir que caminaron 3 años y tenían el entendimiento cerrado. Pastor, pero ellos hacían milagros. Sí, pero tenían el entendimiento cerrado. ¿Puede explicarme eso? Que vamos más allá de muchas cosas. El entendimiento. Es lo que Pablo llama alumbrar los ojos del entendimiento. Significa la capacidad de discernir según la sabiduría que el Espíritu da y establece la verdad por revelación acerca de su obra y de la voluntad de Dios sobre la tierra. Es algo que viene de Dios. En el libro de Job, el capítulo 33, dice esto: sin embargo, en una o en 2 maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. No es que Dios no hable, Dios habla, pero el hombre no entiende. Dice, ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo, o sea, la unción del omnipotente le hace que entienda. Entonces, ¿qué es lo que necesita el hombre? Una relación con Dios para que él mismo sea quien abre el entendimiento. Se necesita la intervención de Dios. Es como decir que un médico no puede intervenir en su cuerpo a menos que tú vayas al hospital y te pongas en las manos de él. Tú no puedes recibir el entendimiento de Dios a menos que vaya a Dios y se ponga en sus manos. Es diferente. Es decir, aquí estoy, fracasé, intenté todo,
todo lo hice mal, todo me salió mal, ya me cansé, ya no hay más nada que hacer. Aquí estoy, haz tú lo que tienes que hacer. Entonces empieza a recibir enseñanza. Y en la medida que se somete a la enseñanza, va siendo libre, 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 hasta verse totalmente en la libertad de Dios. Y miren lo que dice la palabra en el Salmo 119, el verso 30. La explicación de tus palabras ilumina, da inteligencia a los sencillos. La explicación de tus palabras. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Explicar sus palabras. Yo le decía los otros días, ni damos una opinión, ni damos una interpretación, ni damos un concepto. Explicamos la palabra. Y cuando he escrito, estoy explicando la palabra. Entonces, aquí es donde entra el medio de Dios para sus hijos, la enseñanza del maestro. Es lo que sucede en cada reunión de enseñanza en la iglesia. Y los que rechazan la enseñanza o poco interés tienen por la enseñanza, poco interés y rechazan el entendimiento de Dios. La explicación, no la interpretación. Hay que aprender a distinguir entre esas dos cosas, entre lo que es explicación de la palabra y la interpretación. Porque el que le explica es alguien a quien se le han explicado. Ya tiene el entendimiento abierto. Es decir, ha recibido la revelación de Dios. Si miramos ese mismo capítulo 38 de Job, dice, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? ¿Quién? Ahora. Entonces el Señor le dice, ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me responderás. Si de veras sabes tanto, dime, ¿dónde estabas cuando puse las bases de la tierra? Y Job no lo sabía. Y muchos no lo saben hoy. Si usted lo sabe es porque le hemos explicado la palabra. Una palabra que nos ha sido revelada. Tú debes saberlo, dice el verso siguiente, porque ya habías nacido y es grande el número de tus días. Esto está vedado para el mundo religioso. Ellos no saben esto. Y yo creo que lo han leído todo el tiempo. Todo el tiempo lo han leído, pero no lo han entendido. Porque su entendimiento está embotado. Por eso el apóstol Pablo oraba por esto. Dice, y pido al Dios de nuestro Adonai, al Padre de gloria, que os dé espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcáis mejor, que alumbre los ojos de vuestro entendimiento para que conozcáis. Pablo oraba por eso. ¿Por qué Pablo oraba que se le abriera entendimiento? Para que no fueran mulas y la vida no fuera una carga, para que no estuvieran cometiendo errores, para que no los estuvieran tratando mal, para que le fuera bien donde quiera que sea. Eso es. Se puede adquirir conocimiento informativo a través del estudio de los libros, pero el conocimiento que está más allá, que viene de Dios, solamente Dios lo puede enseñar. Para una vida feliz, dichosa, para que haya en el hogar dicha, paz y felicidad, para que la familia viva en armonía, en dicha, paz y felicidad, para que el entorno sea así, hay un solo concepto: tener el entendimiento de Dios para hacer las cosas. Si tiene el entendimiento de Dios, disfrutarán de gozo, de paz y de felicidad. Bendecidos mis amados con toda bendición. Esta es la primera parte. Después hablamos de la segunda.